Los contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Guerra Espiritual. Conduce Padre Horacio Bojorge. Queridos hermanos, seguimos con nuestra serie La Guerra Espiritual. Hoy en el capítulo 11, llevamos ya 11 capítulos. En el anterior vimos la regla de la guerra en el libro del Deuteronomio y el mandamiento principal del guerrero no temer, con los impedimentos que pueden debilitar esa decisión y pueden infundirle miedo, temor y tristeza, debilitar también las fuerzas del ejército al que pertenece, con esas quejas y tristezas, debilitar el ánimo de los que necesitan una confianza impertérrita en que Dios está con ellos, lucha con ellos. La pérdida de la confianza. Ese es el pecado del guerrero. Y vimos también, de paso, cómo eso se aplicaba, y Dios lo estaba haciendo en la iglesia con los consagrados a Dios, y la renuncia de los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, que son paralelos a los 3 motivos de temor que enumeran los levitas en el capítulo 20 del libro del Deuteronomio: el que construyó una casa, el que plantó una viña, el que está comprometido y aún no se ha casado. 3 motivos que debilitan al combatiente frente al ataque del miedo y que por lo tanto pueden desanimar a todo el ejército, pero que son sobre todo un acto de desconfianza en Dios. Son débiles ante la tentación de desconfianza. Vimos que eso en la iglesia es la renuncia de los consagrados, de los modelos, algunos de ellos canonizados como Santa Teresita del Niño Jesús o como el Padre Pío, etc. Hoy quisiera con ustedes comentar otro pasaje de la Biblia que nos ilumina para nuestro combate espiritual cristiano. Se trata de la conquista de Jericó. Vamos avanzando cronológicamente. Después de la salida de Egipto, después las guerras que habían en el camino y para la entrada en la tierra prometida, y ahora uno de esos episodios es la conquista de Jericó. Jericó estaba a la entrada de la Tierra Santa. Cuando ya estaban llegando, terminada la travesía, llegan frente al Jordán y allí se levanta la ciudad de Jericó. Es como la llave de entrada para Palestina, la Tierra Santa que el Señor les ha dado y que ellos deben ahora ocupar, dirigidos por Dios. Dice, esto se lee en el libro de Josué, capítulos 5 y 6. Leo el final del capítulo 5 y comienzo del capítulo 6. Dice: en cierta ocasión, estando Josué cerca de Jericó. Josué, como ustedes saben, era como el ayudante que estaba a la derecha de Moisés en todas las cosas, uno de los exploradores que habían ido a la Guerra Santa junto con Caleb para explorarla y habían vuelto con un informe acerca de la Tierra Santa, un informe fiel. Otros exploradores habían dado un informe infiel y entonces el pueblo no quería entrar. Pero superada esa tentación que retrasó la entrada en la tierra el espacio de una generación, otra generación pudo entrar y es la que está entrando con Josué en este momento. Moisés no había podido entrar en la tierra, había muerto fuera de la tierra, debido a que por aquella duda golpeando la roca, porque desconfió golpeando la roca, Dios le dijo que la consecuencia de esa desconfianza era que no iba a ver la tierra sino desde lejos. Acá estamos entonces con Josué. Josué va a ser ahora el que guía a las 12 tribus en esta guerra santa. Es, digamos, como el comandante general de las tropas. Y este Josué estaba cerca de Jericó, de la ciudad que estaba bloqueando la entrada en la Tierra Santa y que podía impedirle al pueblo de Dios que se cumpliera esa promesa. Levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el hombre le respondió: no,
yo soy el jefe del ejército del Señor. Acabo de llegar. Josué cayó rostro en tierra. No se esperaba esta respuesta. Resultaba que era un ángel lo que tenía delante. Y que era el ángel que Dios enviaba para que lo condujera a él y lo ayudara a dirigir al pueblo en esta entrada en la Tierra Santa. Como para no espantarse. Cayó Josué rostro en tierra y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Se pone las órdenes. El general del ejército, Josué, se pone las órdenes de este general de los ejércitos de Dios. Es un rito militar. Yo pienso que esto los militares lo entienden perfectamente muy bien, ¿no? Cuando un militar de grado inferior se encuentra con uno de grado superior, se pone a sus órdenes. Así hace Josué con este ángel. Y esta obediencia es propia de la guerra santa también. Por eso el voto de obediencia de los consagrados. No se ponen delante de un hombre, sino que ven en él un representante de Dios y al cual le rinden obediencia. Y esta es una obediencia no a un hombre, sino a Dios en ese hombre. Es una obediencia religiosa y forma parte de la guerra santa. Así como forma parte de la guerra santa también la obediencia, la docilidad de la iglesia discente, la iglesia que se deja enseñar, a la iglesia docente, que son aquellos que tienen el cargo de magisterio en la iglesia. En las cosas de moral y de fe hay que obedecer. ¿En qué te puedo servir? El jefe del ejército del Señor le respondió a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Y Josué lo hizo así. Estamos de nuevo, queridos hermanos, ante una revelación de que la guerra santa es algo religioso, de que la tierra santa era algo religioso y de que esta guerra es religiosa y que por lo tanto es como un templo esa tierra donde Dios va a habitar junto con su pueblo. Este quitarse las sandalias ya lo hemos visto cuando Moisés vio arder la zarza en el desierto sin consumirse. Dios le dijo lo mismo, estás en un santuario, quítate las sandalias. Los musulmanes hacen eso cuando entran en la mezquita, se quitan los zapatos. Y comienza aquí el capítulo 6, que nos relata la toma de Jericó. ¿Cómo fue tomada Jericó? Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas. Habían visto ese pueblo que se aproximaba, tenían temor, temían, nadie salía ni entraba, era una ciudad amurallada, con su puerta fortificada. Y el Señor le dijo a Josué, mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Esta es la fórmula de entrega. Yo te entrego, pongo en tus manos. Es una promesa que le da la confianza. Dios me va a entregar a mis enemigos. Y Dios, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento nos entrega con el Espíritu Santo la victoria sobre el pecado, la victoria sobre las consecuencias del pecado original en el bautismo, y después también, si vivimos en gracia, la victoria contra las tentaciones del enemigo, la victoria en las pruebas de esta vida con la fortaleza para sobrellevarlas, la victoria contra las adicciones cuando hemos tenido la desgracia de caer en una esclavitud. El Señor es poderoso para librarnos, el recurso a los santos. Yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Esto le imprime en el corazón de Josué una gran confianza, una gran seguridad para el combate que tiene que acudir. Y sigue diciéndole este general de los ejércitos de Dios, del Dios de los ejércitos, vosotros, todos los guerreros, todos los hombres de armas, rodearéis la ciudad dando una vuelta alrededor. Así harás durante 6 días. Entonces nosotros decimos, ¿qué va a ser un sitio así? Veamos lo que dice. 7 sacerdotes llevarán delante del arca las 7 trompetas del cuerno de carnero. No es un acto militar rodear a Jericó con el arca y con sacerdotes. Es un acto religioso de confianza en Dios. El arca tenía la ley, pero significaba, era como la bandera del ejército de Dios, el arca era la bandera del pueblo de Dios.
contenía la voluntad de Dios, contenía la revelación de su querer sobre este pueblo, sus designios divinos. La voluntad de Dios estaba como encerrada junto con las tablas de la ley en esta arca. Y por eso era como la bandera del pueblo. Sabían que Dios estaba con ellos. Este estar con ellos para entregarse a sus enemigos se materializaba en el arca. Era un sacramento de la presencia combatiente y protectora y victoriosa de Dios en medio de su pueblo. Los sacerdotes llevaban el arca. Nadie la podía tocar sino los sacerdotes. Y le dan vuelta una semana entera a Jericó. Así como Dios crea el mundo en 6 días y al séptimo descansa, 6 días dan la vuelta a la muralla de Jericó, porque esta es como una nueva creación, una hazaña de creación en que Él va a crear la tierra santa, la va a recrear para entregársela a su pueblo querido. Y el séptimo día daréis la vuelta a la ciudad 7 veces. Y cuando suene el cuerno de carnero, la trompeta, el clarín del combate, todo el pueblo prorrumpirá en un gran alarido y el muro de la ciudad se vendrá abajo. No lo derriban ellos. No tienen catapultas y armas como para derribar. No, con el grito de fe del pueblo de Dios, la muralla se viene abajo. Es el Señor, naturalmente, quien la derriba. Son los ángeles del Señor los que la derriban. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y le da las órdenes. Efectivamente hacen esto, rodean la ciudad, se vuelve a repetir con un deleite narrativo la obediencia del pueblo, cómo dan la vuelta a la ciudad 6 días y tocan la trompeta y dan el grito de guerra cuando Dios lo ordena a través de los sacerdotes, y cómo el séptimo día vuelven a hacer, va describiendo ahora deleitosamente la obediencia de Josué y del pueblo, cómo hacen exactamente lo que Dios les ordenó, sin apartarse un ápice de este ritual que Dios les prescribe para la destrucción de Jericó y para la entrega de la ciudad en las manos del pueblo elegido. Dieron el segundo día una vuelta, volvieron al campamento y lo mismo hicieron durante 6 días. Y el séptimo día se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad, según el mismo rito, 7 veces. Y solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. Y la séptima vez los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué rompió el silencio de esta semana y dio la orden al pueblo: lanzad ahora el alarido de guerra, el grito de guerra, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Y en esta fe ellos gritan, dan el alarido de guerra, no confiando, no para iniciar un ataque, sino precisamente para obedecer a Dios. Y con esta obediencia vence el pueblo, obedeciendo lo que Dios le prescribe. Queridos hermanos, nuestra obediencia a las palabras de Jesucristo, a la palabra del Padre, a la voluntad del Padre, derriba las murallas. Y es lo que citamos ya una vez en un capítulo anterior, que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que su palabra derriba fortalezas. Acá entendemos que Pablo está aludiendo a las murallas de Jericó. Y acá entendemos que el alarido del pueblo de Dios es la voz del profeta. Les leo en la segunda carta a los Corintios, dice, porque decían que era poca cosa, lo despreciaban, los hombres carnales de Corinto, que era una comunidad cristiana muy reciente, muy incipiente, y que todavía estaba muy impregnada por la mentalidad pagana, el deseo de gloria propia. Recuerden que Corinto tenía un templo dedicado a Venus Afrodita, era como una especie de burdelo, lupanar sagrado, donde se divinizaba el sexo, separaba el amor. Y ahí estaba, a poca distancia, Olimpo, el origen de los Juegos Olímpicos, donde se cultivaba el cuerpo y los deportes y, ¿no?, la salud. En esa ciudad estaba Pablo.
predicando el Evangelio. Y les dice entonces, soy yo, Pablo, en persona, quien os suplica por mansedumbre y la bondad contra la soberbia de estos griegos. Pablo se muestra humilde. Pablo se había bautizado Paulus, porque él se llamaba Saúl, saben ustedes bien, su nombre judío era Saúl, que en hebreo quiere decir hecho, porque el rey Saúl había sido pedido por el pueblo, no había sido dado por Dios. No era una gracia de Dios al pueblo, sino un capricho del pueblo, que quería tener un rey para que luchara sus guerras, no las de Dios, las suyas. Quería ser como todos los pueblos de este mundo y pelear las guerras suyas, no las de Dios. Fíjense qué pecado tan grande, qué ofensivo para Dios. Saúl era el rey que el pueblo se había pedido. Paulo, en cambio, Paul en hebreo quiere decir hecho por Dios. Pero quiere decir también en latín, Paulus, quiere decir poca cosa. Y con esta palabra Paulus comienza Pablo todas sus letras, todas sus cartas. Paulus, poca cosa, pero hecho por Dios, Paul, apóstol, hecho por Dios, elegido apóstol, y ahí se dirige. Él sabe que por sí mismo no es nada, pero que Dios lo ha hecho hacer algo. Bueno, este Pablo nos dice, no, las armas de nuestro combate no son las que usan los hombres, pues por la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas, porque juzgaban su palabra a los carnales, ¿no? Diciendo que él era muy atrevido, pero que cuando los visitara iba a ser poca cosa. Yo tan humilde, tan poca cosa, cuando os veo cara a cara y tan atrevido con vosotros cuando estoy de lejos, pues os ruego que no me obliguéis a mostrarme atrevido cuando os visite. Y cuando los visita le dice, no, las armas de nuestro combate, las del apóstol, no son las que usan los hombres, como en Jericó, pues por las causas de Dios son capaces de arrasar fortalezas, como la obediencia del pueblo arrasó las murallas de Jericó. Deshacemos sofismas. ¿Y cuáles son las murallas esas de Jericó en el mundo actual? Son las ideologías, los sofismas. Son discursos muy bien armados y que te convencen de cualquier cosa. Hoy te convencen de una, mañana te convencen de otra. Como te digo una cosa, te digo la otra. Y te convenzo hoy de una cosa y mañana lo contrario. Esas son las murallas de Jericó. No les entra la verdad. Están impidiendo que la verdad entre en la ciudad de la mentira. Y dice, y derriban cualquier baluarte. Baluarte es una parte de la muralla. Levantado contra el conocimiento de Dios. Los impedimentos de Dios, ¿no? Si Dios está con nosotros, había dicho Pablo en la carta a los romanos, ¿quién contra nosotros? En todas estas cosas supervencemos por aquel que nos amó. Ahí está la victoria. Así que en el Antiguo Testamento, en la toma de Jericó, está como oculto el misterio de esta toma de Jericó que hace el Evangelio, ante el cual se derribaron las fortalezas del Imperio Romano y del mundo antiguo, y el Evangelio entró, invadió esta cultura. ¿Por obra de quién? ¿Por obra de los cristianos? No. Por la obediencia de los cristianos. Por la alabanza de los cristianos. Por el santus de la misa de los cristianos. Por el gloria de la misa de los cristianos. Por el canto de los cristianos. Caen las murallas del Jericó del mundo. Por la obediencia de los cristianos a Dios. Si los bautizados se olvidan de su bautismo, si no renuncian como prometieron en el bautismo a la carne, al demonio, a Satanás y al pecado, entonces, ¿cómo se van a venir abajo las murallas del mundo? Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, estaba afligida por eso. ¿Y por qué le decía
a los pastorcitos que había que rezar y hacer penitencia y mantenerse obedientes a Dios, porque si no, los errores de Rusia se iban a extender por todo el mundo. Si no está la resistencia de la fe cristiana y de los cristianos, ¿por qué avanza el mal en el mundo? Porque nosotros no somos obedientes. Y a veces porque queremos oponernos al mundo con las armas del mundo. De esa manera nunca vamos a poder triunfar. ¿Por qué? Porque las almas del mundo están dirigidas por el príncipe de este mundo que es Satanás. Nosotros estamos en esa lucha. Nuestras armas son las evangélicas. Ya en el Antiguo Testamento, donde había verdadera guerra militar, ya entonces Dios les enseñaba que la victoria la daba a Él y que la muralla se venía abajo, no por ellos. Y Pablo nos lo confirma citando este pasaje, citando el pasaje de Jericó, aludiendo a él en este pasaje que leemos: deshacemos sofismas, cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento. Es decir, nos llevamos cautivos los entendimientos, sometiéndolo a Cristo por la fe. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Jericó entonces, si vienen las murallas abajo, y Dios le ordena a Josué que todo sea consagrado como anatema al exterminio. Porque ustedes saben que en las guerras antiguas y en todas las guerras, los soldados que participan en la victoria se reparten el botín, se reparten las riquezas y la familia, las mujeres se iban de esclavas, los niños también, se podían llevar de esclavos toda la población. Pero Dios dice, no, de ninguna manera, dice el Señor, tienen que destruir todo. Anatema es eso, ¿no? Todo pertenece al Señor. Y por lo tanto hay que destruirlo, porque todo pertenece a Dios. Nadie puede tomar algo de eso que no conquistó Él con su mano, sino que Dios le entregó. Él se lo tiene que devolver al Señor, no se puede apoderar de los bienes conquistados ni de las personas. Solamente perdonan a una prostituta, Rahab, que era la que había recibido a unos exploradores judíos y les había mostrado las debilidades de la ciudad. Pero vosotros guardaos, no vayáis a quedaros con algo. Es algo que sucede después con uno de los judíos que se queda con un manto hermoso y unas piezas de plata. Como podemos ver en el resto, ustedes pueden verlo leyendo el capítulo 7. Bueno, queridos hermanos, con esto entonces podemos ir cerrando este capítulo de la serie de la guerra espiritual, en la que hemos contemplado cómo la toma de Jericó nos ayuda a comprender el combate cristiano, la guerra espiritual en que estamos empeñados hoy, ayudados por esas palabras de Pablo. La palabra apostólica es la que hace caer las murallas que bloquean la entrada de la verdad de Dios en esta cultura, en esta civilización antagónica a nuestra fe. Que Dios los bendiga, que los guarde y que les dé también el poder de la palabra que hace caer las fortalezas. Así sea. Guerra espiritual. Conduce Padre Horacio Bojorge.